Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver la parte de física de la guía para ingresar al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Si a ustedes les gustaría que continúe realizando la resolución de las guías, por favor háganmelo saber dándole un like, compartiendo, por favor apóyenme, me gustaría mucho que este canal creciera para seguirlos apoyando a todos ustedes. De corazón espero que estas explicaciones les ayuden muchísimo y durante esta semana continuaré subiendo más y más y más y más contenido para apoyarlos el día de su examen. Sin más por el momento vamos a comenzar. Comencemos con esta primera pregunta. Nos dice, en el experimento de Ørsted, la aguja de la brújula se mueve y nos dejan un espacio para que nosotros pongamos de qué forma se mueve la aguja de la brújula cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Ustedes deben de recordar que el experimento que realizó Ørsted fue el primer experimento en el cual hubo una relación en el que se observó una relación entre la electricidad y el magnetismo. A grosso modo, lo que él hizo fue que hizo pasar una corriente eléctrica a través de un conductor y se dio cuenta que cuando la corriente eléctrica estaba fluyendo a través del conductor, una brújula que él tenía cerca de ahí comenzaba a moverse, su aguja comenzaba a moverse. Entonces se observaba que cada que hacía pasar una corriente eléctrica por ese conductor, la brújula se quedaba de forma perpendicular. Y esto fue lo que inició todos los trabajos en cuanto a la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. Hoy en día sabemos que la electricidad puede generar magnetismo y el magnetismo también puede generar electricidad. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces la respuesta a este planteamiento, a esta pregunta, es se mueve perpendicularmente. Perpendicularmente, ¿de acuerdo chicos? En la segunda pregunta nos plantean esto, nos dice la ley de, y nos dejan un espacio para que nosotros pongamos qué ley es la que establece la relación entre la resistencia y la temperatura. Nosotros debemos de recordar que cuando existe algún tipo de energía, esta energía se puede convertir en otros tipos de energía. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos el automóvil, la energía química que está contenida en la gasolina se convierte mediante las explosiones que hay dentro del motor del automóvil, se convierte en energía calorífica, en energía luminosa y también en energía cinética porque se comienza a mover el motor, los pistones del motor. Entonces, cuando nosotros encendemos algún aparato electrónico, comienza a haber un flujo de energía eléctrica. Y dependiendo del material a través del que pase esa energía eléctrica, la energía va a pasar mejor o menor. Si el conductor es muy buen conductor, entonces prácticamente toda la energía eléctrica va a pasar sin ningún problema. Pero si el conductor no es tan bueno para poder transmitir este flujo de electrones, entonces esa energía se tiene que disipar y se convierte en energía calorífica. Esto está dado por la siguiente fórmula. Nosotros sabemos que el calor es igual a la intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia del material por el cual está fluyendo la electricidad y multiplicado por el tiempo que dura conectado este material. Seguramente han utilizado o ustedes han visto alguna resistencia eléctrica. A veces cuando a uno se le acaba el gas en la casa, uno hace uso de resistencias eléctricas que son una especie como de parrillas, las cuales tienen unos resortitos. Y esos resortitos, cuando uno lo conecta a la energía eléctrica, se comienzan a calentar y se ponen rojos y bueno, los utilizamos para cocinar. Justamente lo que está pasando es que esos resortes no son tan buenos conductores de la electricidad, pero toda la energía entonces eléctrica que está fluyendo se tiene que convertir en otro tipo de energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si están entrando, por decir algo, 10 joules de energía,
Esos 10 joules de energía tienen que salir. Como el conductor no es tan bueno para poder permitir que pasen esos 10 joules de energía, entonces salen de otra forma y esa energía se convierte en energía calorífica. Entonces, esto es evidentemente lo que está sucediendo aquí. Ahora bien, la fórmula es evidentemente es lógica. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el calor que se está generando va a depender de la intensidad de corriente. Si tenemos poquita intensidad de corriente, evidentemente el calor que se va a generar es menor. Pero si tenemos más intensidad de corriente, el calor va a ser mayor. Si tenemos una gran resistencia, la capacidad de que los electrones puedan pasar es mucho menor y por lo tanto hay mayor cantidad de energía calorífica que se va a disipar. Y también va a depender del tiempo. Evidentemente, mientras más tiempo esté pasando este flujo de electrones, mayor energía calorífica se va a generar, ¿vaya? Y a todo esto se le conoce como la ley de Joule, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es ley de Joule. Perfecto, la siguiente pregunta que nos realizan es esta. Cuando la presión manométrica de un fluido se lee y nos dejan un espacio para que completemos, lo que se obtiene es la presión absoluta. Nosotros debemos de recordar que cuando estamos hablando de presión, básicamente en un sistema que tiene o de que le estamos midiendo la presión, tenemos que tomar en cuenta tres tipos de presión. La presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. Cuando tú estás de pie en la playa, tienes la presión atmosférica que está ejerciéndose sobre ti. Y no es la misma presión que si te encuentras en lo alto de una montaña. ¿Por qué? Porque la cantidad de gas que está sobre ti, que es este gas que conocemos como atmósfera, que está sobre ti en la playa, es mayor que cuando estás sobre una montaña. Entonces, a esto nosotros le conocemos como presión atmosférica. La presión que ejerce la atmósfera sobre cualquier objeto que se encuentra, por lo menos, en la Tierra. Luego, la presión manométrica. La presión manométrica hace referencia a cualquier presión que sea diferente a la atmósfera. Por ejemplo, a lo mejor ahorita tú estás sentada o sentado en alguna silla y tú únicamente por estar sentado se está ejerciendo tu peso, una fuerza sobre esa silla. Y ahí se está ejerciendo una presión. Esa es la presión manométrica, más aparte se le tiene que sumar la presión atmosférica a ese objeto. Por lo tanto, sobre esa silla se está ejerciendo una presión absoluta, que es la presión que se ejerce por el efecto de la atmósfera y la presión que se ejerce por el efecto de que tú estés sentado sobre esa silla, es decir, la presión manométrica. Entonces, cuando aquí nos están diciendo que cuando la presión manométrica de un fluido se lee, tenemos que saber si se le suma o se le resta algo, lo que se obtiene es la presión absoluta. Entonces, cuando nosotros queremos obtener la presión absoluta, necesitamos sumar la presión manométrica, además de eso, la presión atmosférica. Entonces, la respuesta correcta aquí sería suma la presión atmosférica. Y esa es la respuesta correcta. Bien, ahora, esta pregunta nos está planteando que, nos está poniendo un circuito eléctrico y nos están diciendo que tiene una intensidad de corriente de 1 ampere, se alimenta con 1 ampere ese circuito y nos preguntan cuál de estas resistencias que están dibujadas tiene menor corriente, ¿ok? Para esto, nosotros lo primero que necesitamos identificar es si es un circuito en serie o paralelo. Y para poder identificar si es un circuito en serie o paralelo, debemos de saber si existen, observar si existen ramificaciones. Si sí existen ramificaciones, entonces es un circuito en paralelo. Si no existen ramificaciones, entonces es en serie, ¿de acuerdo? Si este fuera un circuito en serie, debemos de recordar que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Es decir, la resistencia de todo este circuito se tendría que obtener sumando cada una de estas resistencias. Para saber la corriente, si esto fuera un circuito en serie, entonces sabríamos que la intensidad de corriente es
exactamente igual en todos los puntos del circuito. Y si esto fuera un circuito en serie, entonces el voltaje total sería la suma de los voltajes en cada uno de los resistores. Esto quiere decir que en cada uno de los resistores o las resistencias el voltaje va a ser diferente, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que podemos notar aquí es que este no es un circuito en serie. ¿Por qué? Porque tiene ramificaciones. Fíjense cómo está conectado. Aquí tenemos nuestra pila y tenemos el polo positivo y el polo negativo de este lado. Entonces, la pila va a ser, o a partir de la pila, la corriente eléctrica va a comenzar a fluir de polo positivo a polo negativo. Entonces, va a comenzar la corriente eléctrica a fluir en este sentido. Y una vez que llega aquí, si se dan cuenta, hay una ramificación. Por lo tanto, parte de la corriente eléctrica se va a ir hacia este lado y parte de la corriente eléctrica se va a ir hacia ese lado. Es decir, que este amper se va a distribuir hacia esas dos direcciones. Entonces, el amper se va a distribuir. ¿De acuerdo? Esa corriente eléctrica se va a distribuir. Una vez que llega a este punto, la corriente eléctrica de nuevo se va a volver a distribuir en este sentido y en aquel sentido de acá, ¿de acuerdo? Llega aquí, y va a pasar por acá y va a llegar de nuevo aquí, esta corriente eléctrica. Aquí va a llegar hacia acá y luego de aquí se va a distribuir hacia allá y va a dar vuelta aquí, hacia acá y hacia acá, ¿de acuerdo? Y entonces las corrientes que provienen de todas las partes del circuito, aquí se unen, aquí se juntan y vuelven a llegar hacia acá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Resulta que en los circuitos en paralelo, la intensidad de corriente total, es decir, de todo el circuito, se va a distribuir en las intensidades de corriente de acuerdo a cómo se va ramificando. Aquí íbamos con 1 amper y de pronto se ramificó, entonces aquí ya no tenemos 1 amper ni acá. Aquí teníamos un cachito de amper y luego ese cachito de amper otra vez se volvió a dividir, ¿de acuerdo? Se dividió para acá y para acá. Ahora bien, quiero que ustedes observen cuál sería la resistencia a la que le llega menor intensidad de corriente y cuál es a la que le llega mayor intensidad de corriente. Vamos a empezar con la resistencia a la que le llega mayor intensidad de corriente. A la que le llega mayor intensidad de corriente es justamente a esta. ¿Por qué? Porque a esta resistencia le llega la intensidad que ya pasó por aquí y se vuelve a juntar con las intensidades que vienen de esta parte. Entonces a esta resistencia justamente le toca 1 amper de intensidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería para ustedes a la que le toca menor intensidad de corriente? Con la información que tenemos hasta el momento, aún no podemos identificar en cuál de estas resistencias, si la 1, la 3 o la 4, existe mayor intensidad de corriente. Sabemos que en esta sí, porque aquí confluye toda la intensidad de corriente que pasa por acá. Pero si se dan cuenta, van a observar que por aquí, por acá y por acá estaría confluyendo básicamente la misma intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este momento? Tenemos que recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos encontrar la intensidad de corriente, entonces tendríamos que despejarla. La resistencia está multiplicando, del otro lado pasaría dividiendo. Por lo tanto, tendríamos intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora que nosotros sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, sabemos que también que en un circuito en paralelo el voltaje es igual en cualquier punto del circuito, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el voltaje va a ser igual aquí, aquí, aquí y aquí. El voltaje va a ser constante, va a ser exactamente el mismo. Lo que no va a ser lo mismo es la resistencia. La resistencia total del circuito va a tener esta fórmula.
¿ok? Vamos a poner el recíproco de la resistencia total es igual a el recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3 más el recíproco de la resistencia 4, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos saber qué intensidad de corriente hay en cada una de estas resistencias, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Intensidad en la resistencia 1 es igual al voltaje. Como el voltaje es igual en todo el circuito, no le voy a poner voltaje 1 porque es el mismo. Pero esto dividido entre 10 ohms, que es la resistencia 1. La intensidad en la resistencia 2, que sería esta, sería 1 sobre 20 ohms, ¿de acuerdo? Pero como ya dijimos que aquí es a donde llegan todas las, toda la intensidad de corriente, no lo vamos a tomar en cuenta. Vámonos directo a la intensidad en el circuito 3, es igual al voltaje sobre, serían 12 ohms, ¿de acuerdo? Y la intensidad en la resistencia 4 es igual al voltaje sobre 100 ohms, ¿de acuerdo? Y aquí ya es muy sencillo. Sabemos que voltaje siempre va a ser lo mismo en cualquier punto del circuito. Lo que no va a ser lo mismo es la resistencia. Y la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de corriente en un circuito en paralelo. Por lo tanto, lo que vamos a darnos cuenta es que mientras más grande sea la intensidad de corriente, perdón, la resistencia, mientras más grande sea la resistencia, la intensidad de corriente es más pequeña. Por lo tanto, la intensidad de corriente más pequeña es la resistencia 4, ¿de acuerdo? Es por ello que esa es la respuesta correcta. Ahora nos plantean un problema en el que nos dice: un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue una mosca. Es decir, trayectoria se refiere a la posición, a cómo la mosca se estuvo moviendo de acuerdo a un determinado tiempo, ¿ok? Y la representa en un plano cartesiano que tiene más o menos esta figura. Y nos preguntan: ¿cuáles son los siguientes movimientos o cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a tiempo 1, del tiempo 0 al tiempo 1, del tiempo 1 al tiempo 2 y del tiempo 2 al tiempo 3? ¿De acuerdo? Bueno, aquí está, este es el eje del tiempo y este es el eje de la posición. Entonces, este problema es realmente sencillo. Lo que ustedes deben de recordar es que cuando un objeto, ya sea una mosca, un automóvil o lo que sea, incrementa en línea recta, por así decirlo, cuando lo ponemos en un plano cartesiano, incrementa su posición con respecto al tiempo, esto de aquí es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque si aumenta una unidad de tiempo, aumenta una unidad de desplazamiento, o 2 unidades o 3 unidades. Si aumenta una, también va a aumentar una por acá. Es decir, en función de cómo vaya aumentando el tiempo, va a aumentar la misma cantidad en cuanto al desplazamiento, a las unidades de distancia, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando un objeto durante el tiempo no mueves o no hay no hay un cambio en su desplazamiento, entonces ese objeto se mantuvo en reposo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, en este caso esta mosca primero comenzó desplazándose mucho en esta parte y de pronto comenzó a desplazarse poco a poquito. Entonces esto nos representa un movimiento uniformemente acelerado. Esta es una aceleración. En este caso, como comenzó moviéndose mucho y después se detuvo, sería una aceleración negativa o desaceleración. Si la curva hubiera sido más o menos así, comenzó moviéndose poco y después terminó moviéndose mucho, entonces hubiera sido una aceleración positiva.
Pero básicamente estos son los tres movimientos que se representan en esta gráfica y esa sería la respuesta correcta. Un movimiento rectilíneo uniforme, después estuvo en reposo y luego hubo un movimiento uniformemente acelerado, en este caso fue negativo porque fue primero un movimiento rápido y fue disminuyendo, fue una desaceleración. En este problema nos piden o nos plantean que un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Si la densidad del agua del mar es de 1033 kilogramos sobre metro cúbico, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo cuando se encuentra a las profundidades de 35, 60, 40 y 50 metros. Entonces nosotros debemos de recordar que la presión hidrostática es la presión que ejerce la presión que ejerce el agua o un fluido sobre un objeto que se encuentra sumergido. Si nosotros tenemos un recipiente que está lleno, por ejemplo, de agua, vamos a tener que si lo sumergimos aquí, va a tener una cierta presión hidrostática porque debido a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad, es decir, multiplicado por la fuerza que ejerce la porción de fluido que se encuentra arriba de este objeto. Esa sería la porción del fluido que se encuentra en la parte superior del objeto, multiplicado por la altura. ¿Por qué multiplicado por la altura? Porque evidentemente si el objeto se encuentra a esta profundidad o si se encuentra a esta otra profundidad, ¿qué va a suceder? Pues la cantidad de fluido que se encuentra sobre este objeto es mayor que la cantidad de fluido que se encuentra sobre este objeto, ¿de acuerdo? Por eso a mayor profundidad tenemos una presión hidrostática mayor. Esto quiere decir que si tenemos un buzo que se encuentra a 35, 60, 40 y 50 metros de profundidad, si lo tenemos que ordenar de menor a mayor, entonces la menor presión hidrostática sobre ese buzo es a los 35 metros. Posteriormente sería a los 40 metros, después a los 50 metros y por último a los 60 metros. ¿De acuerdo? Así de fácil y sencillo. Para el siguiente ejercicio nos piden calcular la resistencia de un conductor si cuando circula una corriente de 2 amperes la diferencia de potencial en el resistor es de 20 volts. Entonces nos están diciendo que queremos calcular la resistencia en un circuito eléctrico. Nosotros sabemos que la corriente es de 2 amperes, por lo tanto la intensidad de corriente es 2 amperes. Y la diferencia de potencial o voltaje es de 20 volts, ¿de acuerdo? De acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Y si nosotros queremos encontrar la resistencia, tenemos que quitar a la intensidad de corriente. La pasamos del otro lado. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a 20 volts dividido entre 2 amperes, ¿de acuerdo? Y 20 entre 2 pues nos da 10 y volt entre amper es ohm. La respuesta correcta son 10 ohms en de esa resistencia. Este ejercicio también es bastante sencillo. Nos dicen que un cuerpo que recorre 1 metro en una décima de segundo se mueve a una velocidad v. Entonces nos están preguntando la velocidad. La velocidad es lo que nosotros desconocemos, ¿de acuerdo? También nos dicen que recorre 1 metro, entonces la distancia es igual a 1 metro. Y nos dicen que el tiempo que tarda en recorrer ese metro es 1 décima de segundo, es decir, 1 sobre 10 segundos. De acuerdo a la fórmula de la velocidad o la rapidez, la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 1 metro dividido sobre 1 décima de segundo. ¿De acuerdo? Aplicamos la ley del sándwich. A este 1 le podemos poner un 1 abajo y entonces sería 1 por 10 y 1 por 1. Por lo tanto, la velocidad es igual a 1 por 10 serían 10 y 1 por 1 es 1 metros sobre segundo. Entonces la velocidad son 10 metros sobre segundo.
La siguiente pregunta nos dice, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente eléctrica es el ampere, el cual equivale a, entonces nos están preguntando a cuánto equivale el ampere. Debemos de recordar que la intensidad de corriente es igual a la carga dividida entre el tiempo. La carga se representa con la letra Q y el tiempo se representa con la letra T. Y la carga tiene las unidades de Coulomb y el tiempo tiene las unidades de segundo. Por lo tanto, un ampere es igual a Coulomb sobre segundo. Y esta sería la equivalencia del ampere, Coulomb sobre segundo.